Continuando con nuestro propósito de mejorar día a día la técnica de la soldadura, hoy día vamos a hacer un ejercicio muy simple, pero que requiere avanzar sustancialmente en la técnica. Vamos a construir un engaste para piedra, una piedra especial, un tipo cabuchón que tenga una superficie plana abajo, de manera de realizar una construcción sencilla de un engaste. Entonces, del sobre vamos a retirar un trozo de soldadura, que es la laminita más delgada, tiene un tono un poquito más amarilla, de 8 centímetros. Vamos a ocupar también el fleje de 0,50 por 3 milímetros de altura, de 9 centímetros de largo, y vamos a ocupar la planchita de 3×3 de 0,35 de espesor. Esos son los materiales. Respecto de las herramientas, vamos a ocupar por supuesto el soplete, tijera, alicates, pinzas. Respecto de las piedras, vamos a ocupar cualquier piedra que sea relativamente sencilla de engastar. Me refiero a que tenga formas curvas, ojalá, sin mucho ángulo, porque eso nos complica la forma que va a tener el bisel. Por lo tanto, yo voy a elegir esta, que es más grande y que me permite trabajar mejor el contorno que le vamos a hacer en primer lugar. Una vez que hayamos definido la forma y el tipo de piedra que vamos a utilizar, entonces vamos a tratar de modelar con el bisel o el fleje, este fleje de 3 milímetros de altura. Vamos a tratar de seguir el contorno de la piedra, alrededor de la piedra, ¿ya? Vamos a tratar de darle un tamaño aproximado a nuestro contorno, a nuestro bisel. Voy a marcar y voy a cortar con tijera. Ahí. Volvemos a probar nuestro bisel, hacemos una prueba más exacta de lo que hemos logrado. Me da la impresión de que está exacto el tamaño, y entonces lo que vamos a hacer es, y esta parte es muy importante, vamos a limar los extremos del bisel de manera que no quede en espacio. Esto garantiza que después no se marque la unión, una vez soldada, la unión del bisel. Tiene que quedar justo exacto, ¿ya? Vamos a sacar la piedra de acá, vamos a reemplazarla por nuestro refractario, vamos a unir perfectamente, y esto, cuando digo perfectamente, es muy importante porque no tiene que quedar luz entre medio de las dos puntas, es decir, tiene que quedar perfectamente cerrada, bien paralela, ni más arriba ni más abajo. Voy a poner el corte hacia allá, no hacia mí como debiera ser, para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y lo que voy a proceder entonces es a soldar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso tenemos el fundente, recuerden, el fundente que va en el frasquito pequeño, y con un pincelito voy a aplicar un poquito de fundente en la parte de la unión. De la misma forma como lo hicimos con el anillo, vamos a cortar un trocito pequeño de unos 2×2 más o menos de soldadura, muy pequeño, y lo vamos a insertar justo en la unión de las dos puntas de nuestro bisel. Lo vamos a poner así, ¿ya? A veces se comete el error de poner el bisel parado, y ese es un error porque se produce la fundición con mucho más rapidez. Por lo tanto, lo vamos a poner siempre
pegado a la base del refractario. Ya tenemos el fundente, tenemos la soldadura y ahora le voy a aplicar el fuego a toda la pieza. No solo me voy a concentrar en el punto donde está la soldadura, sino que voy a calentar toda la pieza. Se va a mover un poquito la soldadura, le voy a reducir un poco el calor, el fuego, la llama, y voy a aplicar el calor parejo a toda el contorno y voy a esperar a que se funda. Ahí ya se fundió la soldadura. Nosotros inmediatamente, apenas veamos que se licúa, sacamos el soplete, porque si insistimos, recuerden que hay una pequeña diferencia entre el punto de fusión de la soldadura y el punto de fusión de la plata. Es decir, si nosotros nos pasamos de temperatura, se nos va a fundir o deformar por fundición la plata. Eso es muy importante. Es decir, apenas ustedes aprecian de que la soldadura corrió, se fundió o se licuó y unió las dos partes, ustedes dejan de aplicarle el soplete. Volvemos a la piedra y probamos nuestro engaste, nuestro bisel. Ya podemos darle la forma, ya están unidas y podemos darle la forma de manera más exacta al contorno. Es bien importante que ustedes trabajen presionando de esta manera el bisel contra la piedra para permitir que tome la forma, pero además si el bisel está más grande, el contorno, ¿cierto? El fleje está más grande, se va a revelar inmediatamente. Por lo menos a mí me quedó perfectamente y ahí se aprecia, ¿ya? Separamos la piedra, tenemos nuestro contorno, nuestro bisel o nuestro fleje ya con la forma, soldado, y vamos a proceder a emparejar la parte de abajo. Es muy importante ese detalle, ¿ya? Porque necesitamos que el contacto entre la lámina y el contorno de la piedra sea el máximo posible. Por eso hay que evitar las láminas que tienen cierta curvatura, que no están completamente planas, y también es necesario que el bisel esté plano respecto de la lámina. Bueno, tenemos un trozo de lija de 320, es como la lija más universal para todo tipo de trabajo, la número 320. Y voy a proceder sobre algo plano, voy a proceder a lijar ahí tengo el fleje completamente lijado, la superficie, y vamos a proceder entonces a unir las dos partes. Volvemos a instalar el refractario. Nuestro propósito es soldar esta pieza sobre la lámina. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay varias formas de hacerlo, pero lo vamos a tratar de hacer lo más fácil posible. Vamos a poner fundente, que es la pastita blanca, ¿cierto?, a toda la superficie del fleje de nuestro contorno. Y lo vamos a poner sobre la lámina. El fundente, la función del fundente es desoxidar toda la parte que le estamos aplicando fuego para permitir que la soldadura fluya a través de todo el contorno, en este caso, del fleje. Eso es bien importante entenderlo, porque sin fundente no se puede hacer ningún tipo de soldadura, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es cortar pequeños trocitos de soldadura y se los vamos a ubicar en el contorno.
al menos unos 4 trozos, ya, uno en cada extremo, 4 trozos. Si quieren asegurarse y ponerle más trocitos también lo pueden hacer. Para eso vamos a cortar por la mitad la soldadura, así el fleje, y vamos a cortar unos trocitos no muy grandes de soldadura. Es importante que nosotros entendamos que la soldadura debe ser mínima, pero la suficiente como para dejar completamente unidas las dos piezas. Eso hay que tenerlo siempre claro. No hay que poner abundante soldadura. O sea, idealmente debiera ser la mínima que se necesita, ¿ya? Y entonces con una pinza o directamente con nuestro pincelito vamos a ir colocando las soldaduras por fuera, ¿ya? Siempre hay que instalar las soldaduras por el lado que se va a eliminar. Nosotros eventualmente vamos a recortar ese lado, ¿no? Para generar solo la caja. Entonces, una vez ubicado, le voy a dar fuego. Se mueven un poquito porque el fundente, cuando se le agrega agua, produce eso, que se mueven un poquito, pero luego se reinstalan. Y tenemos que darle fuego completamente a todo, lámina, bisel. Recuerden que siempre la soldadura va a ser efectiva en la medida que las dos piezas tengan la misma temperatura o alcancen el punto de soldadura conjuntamente. Ustedes ven que ahí empieza a correr, empieza a licuar la soldadura y avanza completamente todo alrededor. No es necesario poner demasiados trozos de soldadura, porque si está bien aplicado el fundente va a permitir que la soldadura fluya a través de todo el contorno y quedan completamente unidas las dos partes de nuestro encaste. Bueno, tenemos listo soldado nuestro fleje o el contorno o el bisel a la lámina. De aquí en adelante, cada una y cada uno va a ir definiendo qué va a pasar con este trabajo. Es decir, hay libertad para terminarlo como un colgante, como anillo. En el caso de que tengan dos piedras pequeñas, pueden hacer aros, etcétera, etcétera. Lo que nosotros habitualmente hacemos es cortar con una tijera, cortamos alrededor de la cajita del engaste, dejamos solo visible el bisel. Entonces nos queda de esta manera, y posteriormente lo que hacemos es limar el contorno, logrando, fíjense que la lima pasa paralela al bisel o al fleje, nunca así en diagonal, nunca en 45 grados, porque eso nos va a debilitar la soldadura que hemos hecho, siempre en forma paralela al bisel. Debiera desaparecer la unión entre el fleje y la lámina, en este caso ya constituido en un bisel, en el contorno, como habitualmente lo llamamos en el taller.
Está perfecta nuestra cajita para la piedra. Ahí. Una buena recomendación es no introducir la piedra porque después no se puede sacar. Ojo con eso, ¿ya? Porque a veces el entusiasmo hace que uno presione la piedra y después es imposible sacarla, hay que perforar por atrás y genera un montón de complicaciones, ¿ya? Pero si se quisiera hacer un anillo, podríamos recurrir a un cuerpo de anillo y ya lo tenemos listo. Recuerden, pueden cortar o dejar los bordes o dejarle un borde alrededor de la piedra y trabajarlo como ustedes estimen conveniente. El trabajo básico y el objetivo de este proyecto es precisamente avanzar en la soldadura y que ustedes puedan avanzar también en su propio proyecto.